Buenos días, para mí es un placer presentarles al CIPAS Maestros de la UTED, conformado por Teresa Barreto, por Stephanie León y quien les habla, Junior Fernando Espinosa Bonilla. En esta oportunidad les voy a exponer Situación de enunciación o situación de comunicación del autor Dominic Madden. En este texto, el autor aborda un problema común en el análisis del discurso, que es la confusión entre los conceptos de situación de enunciación y situación de comunicación, ya que muchos usan estos términos como si fueran lo mismo, pero el autor nos dice que es necesario diferenciarlos para no caer en errores analíticos. Por eso, el objetivo de este artículo es ofrecer una distinción precisa entre ambos conceptos y proponer herramientas que nos permitan analizar los discursos de manera más rigurosa. Magnum propone dos conceptos distintos. El primero es la situación de enunciación. ¿Y esto qué es? Pues se refiere a las condiciones abstractas del acto de hablar. Es decir, que quién habla, desde dónde habla, en qué momento lo hace. Y el segundo es la situación de comunicación, que tiene que ver con el contexto empírico, o sea, en el lugar de donde se habla, de donde se produce el discurso. Para analizar mejor estos niveles, el autor introduce la idea de escena de enunciación, que ésta se divide en tres. La escena englobante, que es el marco sociohistórico. La escena genérica, que se relaciona con el tipo de discurso, por ejemplo, una clase, una entrevista o un discurso político. Y la escenografía, que es la manera en que el propio discurso representa la situación, los roles de los participantes y el espacio comunicativo. Esta distinción que hace el autor no solo es teórica, sino también tiene muchas aplicaciones a la práctica. Nos ayuda a entender mejor cómo los discursos construyen autoridad, cómo representan a los hablantes y oyentes y cómo se legitiman. Además, sirve para analizar distintos tipos de discursos, desde textos académicos, también podemos analizar discursos políticos o mensajes publicitarios. Para concluir, en este texto podemos encontrar una herramienta muy útil para profundizar en el análisis del discurso y evitar simplificaciones que podrían hacernos perder el sentido real de lo que se quiere decir o lo que se está diciendo. Bueno, muy bien, seguimos con el análisis del discurso y el problema del sujeto de la enunciación. Voy a comenzar explicando qué es el sujeto intencionado, ¿sí? Esta idea viene de una teoría pues, llamada pragmática que estudia cómo usamos el lenguaje en situaciones reales. Según esta teoría, cuando hablamos no solamente informamos, ¿sí? También hacemos cosas con las palabras. Por ejemplo, si digo, te prometo que te ayudo mañana, no solo digo algo, ¿cierto? También hago una promesa. Eso se llama acto de habla. Esta teoría fue desarrollada por autores como Austin y Searle y pues propone que el sentido de lo que decimos depende de la intención de ese hablante. Por eso pues se habla del sujeto intencionado, ¿no? Cuando hablamos del sujeto pues intencionado, una persona que habla con un propósito claro como prometer, pedir, ordenar, felicitar, etc. Un ejemplo del texto que vimos es la frase, el que depositó dólares recibirá ¿qué? Dólares. Esa fue dicha por el presidente Duhalde en el año 2002. No establece una realidad que ese enunciado describiría, sino en el acto que por su pues, enunciación se realiza, ¿sí? Esa frase no solo está informando, también está ¿qué? Prometiendo algo, genera confianza, ¿sí? Y pues me gustaría dejar estas preguntas pues, para dar paso a lo que sigue. ¿Realmente siempre sabemos lo que decimos? ¿Será que somos totalmente libres de decir cada palabra? Bueno, pues ahora mi compañera va a continuar con otra forma de pensar al sujeto, ¿sí? Desde la teoría de la enunciación. Otra figura central en el análisis del discurso es el sujeto de la enunciación. ¿Qué es este sujeto de la enunciación? Es una figura discursiva. No es un individuo empírico real, no es una persona así tal cual. No se trata simplemente de quien habla, sino de cómo el lenguaje construye una figura
que aparece, que construye esa figura que aparece en el discurso. Aquí lo que nos quiere dar a entender Montero es que es una categoría la cual es muy difícil de definir y que tiene distintas acepciones según todo su trayecto teórico. Por ello nos ayuda con la ilustración de 3 enfoques claves. El primero, en la enunciación como acto subjetivo, tenemos a Emile Benveniste, que él lo que propone es que el lenguaje permite que una persona se constituya como sujeto, y cuando esta persona dice yo, en ese momento es que se apropia del lenguaje. El sujeto aquí, según Benveniste, no es un individuo real, sino como una posición que se construye a medida del discurso, cada vez que esta persona toma la palabra. En segundo enfoque tenemos a Michel Peychoux, que fue influenciado por el marxismo y el psicoanálisis. Nos introduce la noción de que el sujeto está determinado por la historia, por la cultura, por sus ideologías, por su inconsciente, y esto nos da a entender que nosotros no hablamos desde un lugar neutral, sino que nuestro discurso está atravesado por discursos ya previos, discursos anteriores. Esto nos hace efectos del lenguaje, no sus dueños. Y por último tenemos a Oswald Ducrot, que rechaza la idea de que haya un único sujeto hablante detrás del enunciado. Entonces se vuelve en un discurso polifónico, o sea que hay múltiples voces, y construye múltiples figuras. El primero es el locutor, el responsable de la enunciación. El segundo es el lambda, que es la persona de la que se habla. Y por último, el enunciador, que son los diferentes puntos de vista que se representan después de tal discurso. Muy bien. Retomando pues la idea del sujeto, ahora voy a hablar del sujeto histórico, ¿sí? Una forma de entender al hablante desde el análisis de discurso, ¿sí? Vamos a hacerlo pues especialmente en la teoría de Michel Peychoux. La pregunta es, ¿qué es el sujeto histórico? La teoría de Michel dice que no somos totalmente libres cuando hablamos. Lo que decimos está influido por la sociedad, la historia, la política y las ideas que nos rodean. Por eso se llama sujeto histórico, ¿sí? Porque estamos atravesados por discursos anteriores, por ideologías que ya existen y que nos forman, ¿sí? Aunque pues muchas veces no nos damos cuenta de ello. ¿Cómo funciona el sujeto histórico? Por ejemplo, cuando alguien dice patria sí, colonia no, parece una frase simple, ¿no? Pero pues tiene una carga históricamente muy fuerte, está relacionada con luchas del pasado. Se trata de un momento en el que el gobierno argentino reafirma el reclamo de soberanía sobre las islas frente al Reino Unido. Llevando esta frase hacia el análisis del discurso, quiere decir que no es una frase nueva, sino que trae consigo una memoria discursiva que ya fue dicha antes, en este caso en un contexto de lucha, ¿sí? El sujeto que la dice no habla desde cero, está posicionado en sentidos anteriores, lo que Peychoux llamaría interdiscurso, ¿sí? Entonces, en esta teoría el sujeto no es el dueño absoluto de sus palabras, sino un efecto de lo que se llama formaciones discursivas, ¿sí? Estas son, llamémoslo, redes de ideas que organizan lo que podemos decir, cómo lo decimos y desde dónde lo decimos, ¿sí? Peychoux lo dice claro,
en el texto, el sujeto está sujetado, no es señor en su propia casa. Es decir, no habla desde un lugar neutro, sino desde una posición ideológica. Por eso, el análisis del discurso cuestiona la idea del sujeto soberano, consciente e intencional, ¿sí? Pues en cambio propone que el sentido surge del cruce entre la historia, la ideología y la lengua, ¿sí? Lo que decimos no es solo nuestro, siempre estamos hablando también con palabras y sentidos que ya estaban ahí antes que nosotros. El sujeto como ficción discursiva. En este ámbito, Ana Soledad Montero se basa en los aportes de Oswald Ducrot, del que ya hablamos previamente. Aquí Ducrot, ¿qué propone? Él lo que dice es que el sujeto que habla no es una persona real, sino una figura construida por el mismo lenguaje. El discurso no tiene solo una voz, sino que él pone en una escena las múltiples voces y diferentes puntos de vista. Entonces aquí entra a pasar lo que es la teoría polifónica. Él descompone el sujeto hablante en varias funciones internas al enunciado. La primera figura que construye el discurso es el locutor, que es representado por la letra L, que es una persona, es un personaje ficticio. Aparece como el responsable del enunciado, es el yo que habla en un momento del discurso. El segundo es el locutor, que está representado por la letra lambda, que es una letra del alfabeto griego, que es el sujeto del que se habla en el discurso, el yo como personaje. Y por último, los enunciadores. Estos son los puntos de vista o perspectivas puestos en escena por el locutor, que pueden coincidir o no con él. Para finalizar, podemos concluir que el sujeto de la enunciación no es tal cual la persona a la que se habla, la persona física, sino que es una construcción lingüística, polifónica y estratégica. Es una ficción necesaria para que el discurso tenga sentido, pero no, como ya lo mencionamos anteriormente, no debemos confundirla con un autor real.